La enseñanza la denominé algunos aspectos a imitar de la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo alcanzó un estándar para ser imitado por nosotros en este tiempo en el que también deseamos anunciar el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Es por ello que aprenderemos pautas, algunas pautas de la palabra de Dios y principios aplicados por aquellos, nuestros primeros hermanos, para llevar a cabo el anhelo de nuestro Padre Celestial, que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Los invito a pasar al libro de Hechos. Vamos a pasar tiempo acá estudiando las acciones y vamos a aprender de ellos. Y quisiera que en esta mañana ustedes se lleven algo para poder aplicarlos en sus vidas privadas y en sus reuniones de iglesias, en las casas. Ese es mi deseo para ustedes hoy en esta mañana, que no se vayan con las manos vacías, que vayan con claves, con pautas, con ánimo de aplicarlas en su vida y en sus iglesias. Estamos ya en Hechos 1, la primera pauta, vamos a ver, es que ellos, la iglesia esta que estamos mencionando, el primer siglo, recibieron un mandato de labios del mismísimo Señor Jesucristo, y lo vamos a ver acá en Hechos 1:4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Por qué? Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estaba por venir un nuevo tiempo, la administración de la gracia o del secreto revelado, la cual iniciaría el cumplimiento de la promesa de la venida del don de Espíritu Santo. Este sería un evento transformador para sus vidas y para la humanidad toda. Fue una simple instrucción que ellos debían llevar a cabo al pie de la letra, pues el Señor les encomendaría una gran tarea para la cual iban a ser muy bien equipados. Seguimos ahí en el versículo 8, miren acá está ya anunciándoles qué herramienta iban a recibir. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra dunamis, acá la palabra poder, es en griego dunamis, que significa poder inherente o potencial. Ellos recibieron este poder al instante mismo que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Es lógico, pues, que ser testigo hasta lo último de la tierra es una inmensa misión que iba a necesitar un equipamiento poderoso. Y tengan en cuenta en la palabra de Dios y a lo largo de la vida que cuando nuestro amoroso y poderoso Padre Celestial nos encomienda algo, siempre, pero siempre nos provee a la vez todas las herramientas necesarias para hacer este trabajo, ¿no? Así que esto es lo que les anunció en ese tiempo nuestro Padre Celestial, ¿a través de quién? A través de su agente en la tierra, su amado Hijo Jesucristo. Bueno, conforme a su costumbre, cumplió su promesa, la cual se concretó en el día de Pentecostés. ¿Y dónde vamos a ir? A Hechos 2, ahí nomás estamos. Hechos 2,
capítulo 2, versículo 1, acá estamos relatando este maravilloso e incomparable día. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como les había dicho su Señor, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Miren qué maravilloso. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, ellos obedecieron, se mantuvieron unánimes conforme al mandato de su Señor dado en Hechos 1, hasta ser llenos del poder del Espíritu Santo, poder desde lo alto. Así que lo primero que vimos es que hay que estar atentos y obedecer. A veces decimos, no, pero esto nada más tengo que hacer. Claro, eso es lo que tenían que hacer, porque la palabra de Dios es simple, no es nada complicado. Cuando nuestro Dios y nuestro Señor nos encomiendan algo, es algo que nosotros lo podemos hacer y llevarlo a cabo, y va a ser para nuestro gozo y para nuestra bendición, y seguro para beneficiar a la gente en los lugares donde vivimos. Vamos a ver otro aspecto acá de las pautas que estamos aprendiendo en esta mañana. Ahí estamos en Hechos nomás, en Hechos 2. Vamos a leer en el versículo 36. Atento a esto, porque los creyentes del primer siglo se movieron como familia, como cuerpo de Cristo, anunciando el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ya desde el primer discurso de Pedro, se puede ver que ellos tenían bien en claro cómo se movía el adversario y cómo se movían los religiosos de ese tiempo, pero más importante, ellos tenían la certeza, estaban seguros cómo se movió Dios. Vamos a ver en el versículo 36, está hablando aquí Pedro, este mismo Pedro que 50 días antes estaba tras puertas cerradas por miedo a los judíos. Ahora aquí se para y sin ningún temor les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hombres como Pedro y Juan, con gran denuedo y con un genuino interés, anunciaron las buenas nuevas. Seguimos observando aquí en Hechos 4 su convicción, aún en la presencia de gran adversidad. Hechos 4:18, y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. ¡Qué locura! Miren, hoy nosotros nadie nos intima y nos amenaza para que no hablemos en el nombre del Señor Jesús, pero a ellos sí. 19. Pero ¿qué respondieron nuestros hermanos que nos precedieron en esa hermosa iglesia del primer siglo? 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad, le dice, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que ante de Dios. 20. Miren qué hermoso. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Fíjense, sus vidas como las nuestras ya no volverían a ser las mismas. Y ya no podían callar lo que habían visto y oído. Igual que nosotros hoy, ya no podemos callar lo que hemos visto y oído, y también queremos compartir con otros lo que hemos recibido. Queremos que las personas también reciban don del Espíritu Santo y que lo manifiesten. Vamos a ver aquí que ahí nomás seguimos en ello. Vamos más para el capítulo 26. Ya me estoy emocionando con todos estos relatos. Claro que sí, cómo no vamos a estar tan bendecidos con todo lo que nuestro Padre ha hecho a lo largo de los tiempos y en este
en este sector, en este segmento que estamos viendo esta mañana en la iglesia del primer siglo. Nosotros somos la continuidad de esa iglesia. Un tiempo más tarde le decía, cuando Pablo fue comisionado por el Señor Jesucristo, él recibió un mandato similar al que se le diera a los apóstoles en Hechos 1, y acá lo describe el apóstol en Hechos 26, 18. Miren para qué lo había comisionado el Señor, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hemos sido comisionados para cambiar vidas, para traer luz. Dice, las manifestaciones dijeron que somos luminares. Hoy nosotros imitamos la acción de Pablo, haciendo nuestro el encargo que el Señor le hiciera a él. Llevamos la luz de la palabra de Dios a las personas y les mostramos que está disponible renacer del Espíritu Santo de Dios y traerlo en manifestación, porque esto va a permitir que se rompan las cadenas de opresión del adversario y sus huestes. Vamos a seguir viendo aquí este aspecto que estamos viendo, el trabajo en equipo que hicieron ellos y como familia para que nosotros aprendamos también. Vamos a ver acá en Hechos 19, como estamos en Hechos, claro que sí. ¿Dónde más íbamos a estar? Hechos 19. Aquí Pablo y un puñado de creyentes se organizaron para anunciar el reino en el lugar donde vivían, con acciones que bien nosotros podemos repetirlas en nuestras iglesias, en las casas. En Hechos 19, vamos a comenzar aquí en el versículo 7, dice, y eran por todos unos 12 hombres, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Por eso nos preparamos con todo el conocimiento para saber de qué trata el reino de Dios. Y eso es lo que hizo Pablo, y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, anunciar ese reino maravilloso que está por venir, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber muerte, una vida por siempre en plenitud. 9. Pero, dice, discutiendo y persuadiendo, pero en el 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. Muy bien, acá vamos a aprender qué pasa cuando aparece aquí un escollo como esto. ¿Qué hizo Pablo? Se agarró la cabeza y dijo, hoy no voy a anunciar más el reino de Dios. Mira, ya se apareció fulanito que se me opone, el otro que no me quiere. No. Se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Bueno, ¿qué podemos aprender de aquí? Que si hay gente que no quiere creer y solo quiere contender, lo más sano e inteligente que va a hacer, apartarse y reunirse con quienes deseen seguir con nosotros, aunque sean 2 o 3. No me imagino a Pablo si tuviera Facebook en ese tiempo, perdiendo ahí, discutiendo, escribiéndole cosas en su muro. No, ustedes no están de acuerdo. No vamos a perder tiempo. Él no lo perdería, nosotros tampoco en este día. 10, esto es lo que hizo Pablo, se apartó y con ese grupo que estaban con ellos, con él, dice, continuó en el 10 por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Este es un hecho significativo que sucedió más de 2000 años atrás y permanece vigente como un ejemplo a seguir. Simplemente un puñado de creyentes se pusieron de acuerdo para anunciar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Presten atención a esto. Esta gran hazaña fue realizada en Asia,
sin internet, sin teléfono, sin aviones, ni automóviles, ni WhatsApp, ni tampoco Zoom. Lo hicieron a pulmón. Y eran por todos unos 12 hombres, no los 12 apóstoles, eran 12 hombres. Puede parecer muy poca gente, pero vamos a ver a continuación en el versículo 11 los maravillosos resultados de su acción. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos de los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Nos preguntamos, ¿es posible hacer obras similares hoy? Si hay alguna iglesia o grupo de personas interesadas que se propusiera hacerlo, ¿lo podría hacer? Claro que lo haría, porque estamos en la misma administración de la gracia y podemos operar el mismo poderoso don de Espíritu Santo. Necesitamos simplemente hacerlo. Soñamos con tantas cosas en la vida, ¿cómo no anhelar tener idénticos resultados? Pueden anotar, o si no después lo ven, vamos a ver aquí de que algunos principios vamos a recordar para llevar a cabo en nuestras iglesias. Ellos evitaron la contienda, ¿se acuerdan? Y procuraron moverse con lo que estaban de acuerdo, aunque fueran pocos. B, se movieron como familia y como iglesia, una iglesia como la de tu casa, de tu ciudad, de tu departamento, de tu provincia. C, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo y con los que con él estaban. Y ¿sabes qué? También Dios puede hacer milagros extraordinarios con tu mano. Y D, la palabra crecía y prevalecía poderosamente. Muy bien, vamos a continuar con otro aspecto, aquí otra pauta para aprender, imitarle esa poderosa iglesia. Aquí el aspecto que vamos a ver es que el mismo Señor que los comisionó es el que añadía a las personas a la iglesia en las casas. Miren qué maravilloso. Estamos ahí en Hechos. Ahora vamos a ver en el capítulo 2 este aspecto, cómo se movían ellos y cómo el Señor iba añadiendo. Pero qué hermoso. Hechos 2:46. ¿Qué estaban haciendo estos nuestros primeros hermanos de la iglesia de Hechos? 46, estaban perseverando unánime, ellos seguían perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo lo hacemos nosotros cuando nos podemos juntar? 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos, a los que habían de ser salvos. Bueno, hoy nosotros perseveraremos unánimes en el anuncio, en forma presencial y en forma virtual en nuestra iglesia, en las casas. Y así nuestro Señor continúa añadiendo, no te limites que no te puedas reunir. También el Señor puede añadir aquí virtualmente. Seguí moviéndote, no te limites porque no te puedas reunir presencialmente, está listo para participar, tenemos reuniones toda la semana en la cual te podés prender la que te quede más cómoda, bueno, si es mejor si es la de tu lugar donde vivís, sino si el trabajo, los horarios, podés prenderte, pero no te pierdas la comunión de las iglesias en las casas. ¿Por qué? Hoy en día las personas, sabemos, vivimos tiempos difíciles, aunque no sufrimos persecución, ni somos dispersados como aquellos. Sin embargo, el encierro y el temor a la enfermedad, la pérdida de los seres queridos y otras aflicciones
hacen necesaria y oportuna la presencia de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para traer aliento, consolación por medio de su palabra. Vamos a ir a Corintios, estamos por ahí cerca nomás, está Corintios, estamos en Hechos, pasamos a Romanos y ahí está Corintios. Nosotros, esto es parte del anuncio del reino. Segunda de Corintios 1, versículo 3, miren qué hermoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué hace Él en el 4? Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ven? Esa característica hermosa y poderosa de nuestro Padre Celestial, darnos consolación, darnos fortaleza para que nosotros podamos consolar a otros y alentarlos en estos tiempos difíciles. Bueno, acá lo dice en el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si abundan las aflicciones, nosotros vamos a abundar con la consolación de la palabra de Dios y vamos a llegar con ella a las personas. Vamos a estar atentos para servir el pan de vida en los lugares donde vivimos, pues el Señor estará ayudándonos. Miren, vamos a volver a los evangelios, ahí nomás cerquita, Marcos 16. El Señor ya venía haciendo este trabajo, también con ellos, antes de Pentecostés. Fíjense, si están ahí en Marcos, en el capítulo 16, dice en el versículo 20, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y recontra amén, diría yo, porque siempre va a estar el Señor Jesucristo alentándonos y ayudándonos. No te prives de esa hermosa oportunidad por las situaciones que te rodean y cuando pase esto. No, este es el tiempo para hacer este trabajo ahora. Vamos a ver otro aspecto aquí, otra pauta para aprender de los de la iglesia del primer siglo, que es la oración. Bueno, es una herramienta fundamental, fundamentalísima. La oración individual y corporativa fue y sigue siendo una herramienta fundamental de nuestro anuncio. Al comienzo de la iglesia, de hecho, mientras esperaban con paciencia y orando la llegada de la promesa, ellos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración. Ahí en Hechos 1, vamos a leer cómo estaban, estamos aprendiendo de ellos. Hechos 1:14 dice, todos estos unánimes, ven, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ven? Estaban unánimes en oración. Vamos a ver otro ejemplo de cómo se movían. Esto es hermoso también. Pidiendo guía certera de parte de Dios, siguiendo obedientes al mandato de su Señor, en cuanto que estuvieran unánimes los 12 apóstoles y atentos. Hechos 1, ahí nomás, el versículo 24. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Muéstranos, Señor. Miren qué hermosa, necesaria y honesta oración. Cuánto podemos aprender de lo que nos precedieron. Y cada situación portentosa y de liberación estaba relacionada con la oración. Estamos ahí en Hechos, capítulo 3. Ahí vamos a ir a ver esto que fue tan tremendo, que nosotros lo podemos vivir también hoy en día. Hechos 3, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Ven que estaban ahí sinfonizados. 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. 4, Pedro con Juan mirando, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Fíjense, ellos habrán salido a la hora de la oración, como nosotros nos alistamos para ir a nuestras reuniones de iglesia, ir a visitar un creyente, todo lo que esté relacionado con la palabra de Dios. Seguramente estaban atentos, habrán estado hablando en lenguas, no fue casualidad esto que sucedió. ¿Cuántas veces habrán pasado frente a este hombre cojo? Pero ellos estaban atentos ese día. 5, entonces él estuvo atento, él también estaba atento para recibir, esperando recibir de ellos algo, pero miren qué hermoso. 6, más Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hoy nosotros tenemos que estar atentos también, velando en oración, para estar preparados en cada oportunidad de operar el poderoso don del Espíritu Santo en beneficio de las personas. Esta persona recibió este milagro, esta sanidad. Nosotros también estamos atentos para esto y también para llevar a las personas al milagro más grande de todos los milagros, que es renacer del Espíritu de Dios. Y le presentamos la palabra, y le hablamos de Romanos 10, 9, 10, y le enseñamos a hablar en lengua. Él recibió esta sanidad, y las personas pueden recibir a través de Romanos 10, 9, 10, vida por siempre. Miren qué trabajo hermoso tenemos para hacer nosotros y estar atentos también orando. Vamos, veamos. Hay otro relato más que estaba involucrado en la oración, esta vez la oración corporativa, Hechos 12. Acá dice que en Hechos 12, capítulo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, imagino a Pedro, ¿qué pasó? Le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Qué maravilla! Cómo se movieron estos diligentes hermanos, orando sin cesar, hasta ver la liberación de uno de los nuestros, 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de este malvado y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos que estaban haciendo, estaban orando. 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Esto es hermoso, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta. Yo también estaría así como loco, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella sí aseguraba, es él, aseguraba. Entonces ellos le dijeron, no, seguro que es un ángel. Mas Pedro, ¿qué hacía? Persistía en llamar, y cuando abrieron, lo vieron y se quedaron atónitos, pero él les hizo señal que se callasen, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les habrá agradecido la oración, hizo saber esto a Jacobo, a los hermanos, les habrán mandado, si tuvieran WhatsApp como ahora, como hacemos nosotros, escribimos, tenemos grupos de oración y agradecemos. Si tenemos una petición, la hacemos para que los hermanos oren.
y cooperen con nosotros con la poderosa oración para que se libere la situación. Y salió y se fue a otro lugar. Es emocionante ver cómo la oración corporativa con nuestros hermanos Cristo suelta las cadenas de opresión puestas por el adversario en la vida de las personas. Y hoy nosotros somos la continuidad de la iglesia del primer siglo y deseamos imitar a aquellos valientes creyentes nuestros hermanos. Somos la iglesia del primer siglo en el siglo XXI. Vamos a ir a 2 de Corintios 5. Claro que sí, nosotros estamos listos también para hacer las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo y mayores aún como hicieron estos creyentes. Qué bendición tener estos ejemplos para poder imitar, para llevarlo a cabo en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, en los lugares donde vivimos. Si ya están en 2 de Corintios 5, vamos a leer en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, que es una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y miren lo que nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y qué les dijo Pablo? Así que somos humildes siervos del Señor. No, dijo que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliamos con Dios. Somos embajadores, así nos paramos y eso nos decimos a la mañana cuando salimos. Yo soy un embajador en nombre de Cristo y estoy listo para dar la palabra. Continuamos la tarea reconciliadora de la iglesia del primer siglo. Somos embajadores en nombre de Cristo, nada más y nada menos. ¡Qué privilegiados somos! Bueno, privilegio y responsabilidad van de la mano de los hijos de Dios. Así como a ellos, a nosotros se nos ha encomendado una tarea y la vamos a llevar a cabo con lo mejor de nosotros. Ahí nomás en Corintios, pero en estamos primera de Corintios 9, 16, dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Los tiempos que vivimos nos imponen la necesidad de anunciar a otros el reino de Dios y la esperanza de un tiempo maravilloso que será aquí sobre la tierra, donde nos espera una vida sin fin. Ese es el anuncio, ese es el aliento que tenemos para anunciarle a las personas en este tiempo, que vamos a tener cuerpos que no van a enfermar, cuerpos imperecederos, hermosos, gloriosos, que no se van a deteriorar. Y también seguramente vamos a seguir anunciando la palabra de Dios a los que en ese tiempo aún no hayan recibido salvación. Así que todas estas pautas que aprendimos hoy, quisiera que la apliquemos, la llevemos con nosotros y la veamos en nuestras casas, estar atentos a la oración, como ellos hicieron, unánimes, pidiéndole al Señor que les muestre aquello, lo mejor que tienen para hacer, oren con sus hermanos. El mismo Señor que actuó allá continúa actuando como nuestro abogado defensor. Es el mismo Señor por quien nuestro Dios envió el Espíritu Santo. Es aquel que cambió la vida del temible Saulo al gran apóstol Pablo. Es el mismo que continúa hoy
asistiéndonos para que ayudemos a cambiar vidas infructuosas en vidas llenas de provecho y de servicio. El ejemplo de creencia y obediencia de los que nos precedieron en Hechos nos alienta a perseverar unánimes hoy, como la misma iglesia que somos, operando el maravilloso don de Espíritu Santo recibido por gracia. Así que les digo que este es nuestro tiempo y esta es nuestra oportunidad. No la dejemos pasar. Voy a orar y agradecer a nuestro Padre Celestial. Gracias, poderoso Dios, por cumplir siempre tus promesas, porque aquello que habías prometido por Jesucristo y a lo largo de las Escrituras, que iba a venir el don de Espíritu Santo, se concretó. Y nuestros hermanos lo vieron en aquel día y lo recibieron y lo operaron, Padre. Gracias por todos los principios que aprendimos en esta mañana, que podemos estar unánimes, que podemos estar orando. Gracias porque el Señor Jesucristo va a estar añadiendo también, así que nosotros nos movemos a anunciar tu poderoso reino, tu maravilloso reino que se va a dar aquí sobre la tierra, para que las personas tengan aliento, para que tengan consuelo y puedan seguir adelante. Te agradecemos, Dios, por poder tener disponible, reunirnos aún en estas plataformas, en iglesias, en las casas. Gracias por todo lo que se están reuniendo presencialmente y te rogamos, te agradecemos que elimines este virus para que nos podamos reunir pronto y abrazarnos y que no estemos limitados de ir a un lugar a otro. Gracias, Padre, por tu palabra y tu magnífico don de Espíritu Santo y por el poderoso Señor Jesucristo que nos diste tu agente aquí sobre la tierra, quien es nuestro abogado defensor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén.